Hola, ¿cómo les va? Acá estamos en nuestra sección de técnicas. Miren qué bonito este granny, cuánto relieve, es como un crisantemo o como una dalia. Me encantó, es muy bonito. Comenzamos con un círculo, con una flor y terminamos haciendo un cuadradito para poder adaptarlo a muchos proyectos. Bueno, en este caso tejí con cashmilón de verano porque tiene como un pequeño brillo muy lindo, muy bonito, que es es súper finito. Lo pueden tejer con una sola hebra y va a quedar un trabajo obviamente mucho más chiquito. Yo lo tejí con doble hebra porque como es finito, me gustó y elegí una aguja de acero que puede ser una número 3 ceros, puede ser una 4 ceros o podrían llegar a tejer con una aguja 2,5 de aluminio también o con una 3 también. Entonces lo único que va a variar es el tamaño, unos milímetros más grande y listo. Se puede hacer tranquilamente de la misma forma. Miren qué bonito que queda. Bueno, acá yo voy a comenzar, tengo varios colores ahí por todos lados. Miren qué bonitos colores y el brillo que tiene. Me encanta el cashmere de verano, es hermoso. Una aguja, obviamente una lanera para esconder hebras, porque hay que esconder hebras y hacer nuditos. Entonces voy a correr un poquito por aquí. Voy a buscar el otro extremo, lo tenía, pero se me escapó. Ahí está. Y vamos a comenzar, vamos a tejer con una cadenita en el centro. Se puede hacer un nudo mágico o un nudo deslizado, pero hay que tirar mucho y quedan como muy a presión porque son muchos puntos y como ven es este punto pochoclo, popcorn, no es una almendra porque este tiene mucho más relieve. Bueno, pero tiene muchos nombres y queda muy bonito ahí. Es como un garbancito, es una motita bastante pronunciada. Entonces yo directamente voy a dejar una hebra, obviamente como siempre. Voy a hacer cadenitas. Ustedes van a elegir el grosor de su aguja, también dependiendo la muestra que quieran hacer y si los convence esa muestra. Bueno, voy a hacer 6 cadenitas y cierro mi anillito con 6 cadenitas. Tengo 3, 4, 5, 6. Busquen varios colores para poder combinar porque es una flor muy bonita para combinar. Ahí lo cierro. Y aquí, en este pequeñín huequito que nos queda, vamos a hacer entrar 8 puntos de estos pochoclitos, de esta mota bien gordita. Van a entrar muy ajustados. Entonces, en principio vamos a tejer 4 cómodamente y luego los tenemos que ir corriendo y ajustando para que calcen los 8 en este pequeño orificio. Entonces, comenzamos. Levanto con 3 cadenas. Y aquí dentro del anillito voy a tejer 4 varetas más, porque las tres cadenitas que hice va a ser mi primer vareta. Entonces acá tengo 3, 4 y 5. O sea que cada motita vamos a tener que tejer 5 varetas. Tengo ahí el puntito, lo voy a dejar en suspenso. Vengo a la primer vareta y voy en búsqueda de ese punto que dejé ahí. Ajusto y lo paso. Lo paso por la primer vareta. Ahí se me escapó. Voy a tejer 2 cadenitas. 1, 2. Ven que acá queda como se tomó todo el espacio. Queda como ancho. Pero esto luego nosotros lo vamos a ir ajustando. Porque recuerden que acá tienen que entrar 7 más de estos puntos. Cada uno lo vamos a separar con 2 cadenitas. Acá voy a hacer el segundo. Entonces vuelvo a tejer 5 varetas. Tengo 2, 3, 4 y 5. Ahí, estiro un poquito este rulito. Me voy a la primer vareta. Pincho. Voy a ajustar ahí. Voy a tomar con la aguja y ajusto un poquito. Y lo paso. 1,
2 cadenitas. Les recuerdo que la vareta, las cadenitas y otros puntos que son la base para tejer el crochet, ustedes sigan en esta sección de técnicas y ahí van a encontrar todos estos puntitos, porque hace poquito recibí algunos mensajes de algunas personas que nunca habían tejido estos puntos. Entonces ustedes sigan en esta sección misma que vamos a subir, que subimos siempre los miércoles por lo general. Son videos muy cortitos donde enseñamos los primeros pasos para poder tejer estos puntos. Entonces ya los invité a estas amigas nuevas y a un amigo nuevo que quería saber cómo se hacían estos puntos, por ejemplo la cadena, la vareta, media vareta, punto bajo. Todo eso cuando ustedes entren en esta sección y la recorren van a encontrar todos esos primeros pasos como para poder hacer este trabajo y muchos más. Bueno, una vez que ya los invité a los principiantes, voy a seguir tejiendo. Hice las dos agujitas, las dos cadenitas y vuelvo a tejer otro de estos puntos. Recuerden que estos puntos nos van a ir entrando como a presión. Y así tiene que ser porque el efecto de esta flor es que quedan bien apretaditos estas motitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Ahí ya tengo las varetas suficientes como para hacer este punto. Paso mi aguja hacia atrás, voy en búsqueda de ese rulito que dejé, o sea del punto. Tomo una hebra y paso todo junto ahí. 2 cadenitas. ¿Ven? Acá solo tengo 3. Entonces yo lo tengo que ir corriendo. Por eso no hice un nudo deslizado. Lo pueden hacer, pero hay que tirar mucho. Entonces nosotros haciendo las cadenitas en el centro sabemos que esto queda fijo, no se nos va a mover y nos va a permitir hacer esa fuerza suficiente como para ir ajustando un puntito al lado de otro. Esperen que voy a soltar un poquito de mi hebra. Ahí. Tengo 3, 4 y 5. Entro aquí en la primera, voy en búsqueda del rulito, lo traigo, tomo hebra y hago 2 cadenitas. Y así, ven, acá tengo 4. Así me voy a quedar a completar las 4 restantes. Pero como les recordaba, ustedes vayan corriendo como para tener ese espacio. Entonces van a entrar bastante ajustadas. Yo me voy a quedar tejiendo esas 4 que me faltan. Tengo aquí ya mis 8 motas. Voy a hacer las últimas 2 cadenitas. Y voy a unir con la primer motita ahí. Voy a pinchar aquí atrás, donde se cierra esta motita, bueno, ahí atrás, y hago un punto deslizado. Una cadenita, corto la hebra y tiro. Ajusto bien. Y esta es la hebrita de la cadenita que habíamos hecho al principio. Si quieren pueden ajustar un poquito más, pero les recuerdo que como ya habíamos hecho un nudo para hacer esa cadenita, esto es lo que va a ajustar y nada más. Bueno, ahora vamos a buscar un color para hacer esta parte de aquí. Miren qué bonito. Estos otros, que es el mismo punto, pero ahora les explico dónde lo vamos a tomar. Yo acá tengo un rosa clarito, hermoso, y vamos a hacer así. Súper fácil, ¿eh? Es fácil esta flor. Lleva quizás el tiempo que nos tome hacer esas motitas. Este está un poquito largo, ahí lo voy a cortar. Y acá vamos a tener el puentecito de cadenas entre mota y mota. Y uno de los puntos lo vamos a tomar sobre cada una de estas motitas aquí adentro. ¿Ven que acá se cierra y le queda como un huequito? Ahí vamos a introducir la aguja y acá vamos a hacer la mota que sigue, que ahora se los voy a mostrar. ¿Ven ahí? Y acá tengo el arco, acá arriba en la mota y en el arco. En estos 2 espacios es donde vamos a ubicar estas motas siguientes. O sea que si teníamos 8 en la base, al finalizar tenemos que tener 16 de estas motitas. Voy a empezar acá, así les muestro cómo escondemos esta hebrita. Esta hebra, que es la que corté recién, me la voy a ir llevando
junto a esta de inicio. Entonces voy a entrar aquí en el arquito de cadena, ahí, y levanto esas 3 cadenitas para darle altura. Y ahora completo aquí en este huequito las 5 varetas. Este es el huequito que me forman esas 2 cadenitas que hicimos de separación. Tengo 4, una más, 5. Voy a soltar un poquito mi hebra de este hermoso color. Y repetimos el mismo punto, o sea, estiro un poquito ahí, ese punto, me voy aquí a la primer vareta, voy a buscar este puntito que lo dejé suelto, esos 2 rulitos, los traigo, 1, 2 cadenas. Hice mi primer mota. La segunda la voy a tomar aquí adentro. ¿Vieron donde les decía que se forma como un huequito? Ahí donde cerramos el punto. Bueno, ahí adentro voy a tejer las 5 varetas. Ahí. Hice una. Aquí tengo la segunda. Siempre en el mismo espacio. 3, 4 y me faltaría una más. A medida que vamos tejiendo se va a ir compactando, pero así es esta flor, este motivo. Vuelvo a la primer vareta, voy en búsqueda de estos rulitos, los traigo y tejo 2 cadenitas. Ahora me tocaría aquí en el arco. Entonces vamos a hacer una mota en el arco de 2 cadenas y una mota sobre la mota de la hilera anterior, o el punto popcorn o el punto pochoclo, como ustedes quieran llamarlo, o el nombre con el que ustedes conocen. Ahí está, 2 cadenitas y otra vez aquí adentro. ¿Ven? Ahí. Entonces vamos a ir completando todo alrededor. Tenemos que contar 16 de estas motas para saber que la flor nos está saliendo bien. Me voy a quedar tejiendo y luego les muestro cómo seguimos. Acá terminé de hacer toda mi florcita hermosa. Miren qué bonita que queda. Estas últimas 2 cadenas y otra vez unimos de la misma forma. Un punto deslizado, una cadenita para hacer nudo, corto la hebra, tiro y ajusto. Esta la vamos a cortar un poquito más porque está larga. Ahora le vamos a hacer el marco. Miren qué bonito. Igual, de todas maneras, esta flor ustedes la pueden tejer y la pueden aplicar a cualquier otro proyecto. No necesariamente tienen que hacerle el cuadradito alrededor. Así solita queda muy bonita y la pueden aplicar a chales, no sé, a bolsas, a carteras, a mantas. Donde a ustedes les guste, la pueden aplicar. Bueno, yo voy a buscar este colorcito verde porque voy a repetir estos 2 colores. Y le vamos a hacer el primer marquito. El primer marquito es para emparejar y darle esquinas, porque esto es un círculo. Entonces, ahí dejo esta hebrita también. Y voy a comenzar a tejer aquí, en los arquitos. Ahora vamos a tejer en todos estos arquitos. Ya no vamos a tejer sobre la mota. Entonces ahí es donde se forma este relieve con toda la flor. ¿Ven? Bueno. Hacemos así. Acá voy a hacer una cadenita y dentro de este arquito tejo 2 puntos bajos. Me voy llevando estas hebras. En el próximo arco tejo 2 medias varetas. Ahí. Y aquí, en este próximo arco, me tocaría tejer una de las esquinas. Entonces voy a tejer varetas. Tejo 1, 2, 3, todo en el mismo espacio. 2 cadenas y otras 3 varetas en el mismo espacio. Entonces así formo la esquinita. 3. Y ahora vamos a repetir este movimiento que hicimos anteriormente. Acá me tocarían 2 medias varetas porque estamos nivelando. En el arco que sigue, esto ya lo dejo ahí atrás porque ya lo llevé bastante. Acá tejo 2 puntos bajos y otra vez 2 medias varetas.
Ven, estamos haciendo líneas rectas. Acá una esquina, que es la primera. Repito la misma esquina de este lado. 3 varetas. Dos cadenas y 3 varetas. Y ya les muestro cómo va quedando. Ahí. ¿Ven? Acá hicimos la segunda esquinita. Ahora tengo que repetir 2 medias varetas, 2 puntos bajos, 2 medias varetas, la próxima esquina. Acá repito lo mismo y aquí completo esta hilera, es el lateral. Así vamos a terminar teniendo un cuadradito por debajo. Así que esto es súper fácil, me quedo tejiendo a repetir el mismo movimiento. Di toda la vuelta, tengo las últimas 2 medias varetas y voy a unir con estos puntos bajos, con el primero, tejo un puntito deslizado para poder cerrar esta hilera. Ahí, cadenita para hacer nudo, tiro y ajusto. Entonces, ya tengo el primer marco, miren qué bonito. También, acá les comento lo mismo, ustedes ya quieren utilizarlo así como está, lo pueden utilizar, se hacen unas cuantas florcitas, lo pueden coser ahí o lo pueden unir con punto bajo también y quedarían muy bonitos si quieren hacer, por ejemplo, una mantilla o un chal. Ahora, yo le agregué esta hilera de puentecitos de cadena que le queda precioso. También viene muy bien a la hora de unir, cuando unimos con cadenas. Que también en nuestra sección de técnicas tenemos como unir varios de estos cuadraditos, así que pueden entrar y ver cómo los podemos unir. Hay muchas variantes para hacerlo. Así que me quedo haciendo esta última hilera. Pueden también darle todo una hilera de punto bajo y le agregan un color más si quieren. Pueden terminarlo con este mismo color último que hayan elegido, también va. Eso es cuestión de ver qué es lo que nos gusta y cómo lo queremos combinar. Bueno, acá voy a dejar una hebrita. Les recuerdo, luego hay que enhebrar todas estas hebritas y las vamos a ir escondiendo cada una por su color. Empiezo aquí en una esquina, voy a hacer una cadenita y un punto bajo. Ahí. Ahora, tejo un puente de 3 cadenas. Y voy a saltar aquí donde terminan estas 3 varetas. En este no es un huequito, simplemente se separan por debajo, porque en realidad arriba no dejamos nada de espacio. Pero entre este grupito que quedó aquí encerrado y estas varetas que quedaron en este otro arco encerradas, queda como un espacio ahí muy pequeño. Ahí es donde voy a pinchar ahí, y tejo un punto bajo. Otra vez un arco de 3 cadenas. 1, 2, 3. Y acá hago lo mismo. Salto entre este grupo de punto bajo y este de medias varetas. Ahí en el medio sostengo con un punto bajo. 3 cadenas. Me voy al otro grupito. En el medio. Ahí sostengo con un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas. En el medio. Entre este grupo y este acá. Paso mi aguja, otra vez 3 cadenas, 1, 2, 3. Cuando llego a la esquina voy a tejer un punto bajo, 3 cadenas y en el mismo espacio un punto bajo. Ahí. Miren cómo les tiene que quedar. Solo nos falta aquí, cuando damos toda la vuelta, terminamos la esquina igual que en esta. Otra vez, 3 cadenas, me voy aquí a este hueco, punto bajo. 3 cadenas, ahí un punto bajo y así hasta dar toda la vuelta. Recuerden que si van a unir entre cadenas un cuadradito con otro, entonces tienen que dejar un lateral para unir con el otro granny, que se los voy a mostrar ahora cuando termine esta última hilera. Ahí me voy a detener para unirlo con esto. Me quedo tejiendo estos arquitos de cadena. Bueno, miren, acá me quedó un lateral y este lo voy a utilizar para tejer y unir el otro.
Entonces, en esta esquina ya tejí el punto bajo. Recuerdan que van 3 cadenas, entonces yo voy a tejer solo una, porque voy a poner revés con revés del otro cuadradito, ahí. Voy a entrar en el arquito de la esquina, tejo un punto bajo que sería mi segunda cadena y una cadena más. Regreso dentro de esta esquina, tejo un punto bajo. Ahora voy a tejer el puente de 3 cadenas y no lo voy a unir todavía con el de atrás. Entonces tejo este primer puente. 1, 2, 3. Acá entro a este grupo y lo ajusto con un punto bajo. Ahora sí voy a unir, este es el que saltamos, voy a unir en este. Entonces otra vez tejo una cadena. Me voy no al primero sino al segundo arco. Tejo el punto bajo, una cadena y regreso aquí donde me correspondería tejer entre este grupo y este un punto bajo. Ahora voy a hacer el arco que va aquí y no lo voy a unir con el otro cuadradito. 1, 2, 3. Cierro aquí con un punto bajo. Ahora una cadenita y voy a unir este cuadradito, este arco que viene. Este es el del medio, bueno, tejo este que viene. Punto bajo, cadenita, regreso. Recuerden, este que viene aquí no se une con el cuadradito. 1, 2, 3. Hago el punto bajo de la esquina y ahora voy a unir esta esquina con la otra. Entonces, hago la cadenita. Ahora cuando los abra se los voy a mostrar y lo van a entender también un poquito mejor. Busco el arquito de la esquina, el que tengo atrás, ahí, ¿ven? Este arquito. Tejo el punto bajo, una cadenita y regreso a este cuadradito para cerrar esta hilera. Acá en este punto bajo, tejo un puntito deslizado. Cadenita para hacer nudo. Corto, tiro y ajusto y ya uní los dos. Y esto es lo que les quiero mostrar. Miren, lo voy a estirar un poquito para que puedan ver. Unimos en la esquina. Este arco y este no lo unimos. Lo saltamos. Unimos el que viene. ¿Ven? Este no lo unimos. Lo saltamos. Unimos el que venía. Este no lo unimos. Y saltamos al de la esquina. Unimos el de la esquina. Para no unir en todos los arcos. Si ustedes quieren unir en todos los arcos, bueno, repiten este mismo movimiento que hicimos aquí. A mí me parece que es más que suficiente uniendo solamente estos dos del medio y los dos del extremo. Con eso es suficiente. Cuando hagan un tercer cuadradito, si quieren ir haciendo, por ejemplo, un cuadrado más grande, entonces cuando lleguen al mismo punto como llegamos con este, dejando un espacio, unimos acá. Y para unir el tercero, tienen que comenzar a dejar libre un lateral y otro, porque ustedes van a tener que unir el que viene aquí y el que viene aquí. Eso es todo. Pero para unir y terminar de formar un cuadrado, también les digo que pasen por esta sección de técnicas que está como unir estos cuadraditos. Les muestro cómo unirlo de distintas maneras. Así se van dando cuenta, porque es una pregunta frecuente, es algo que me consultan mucho, cómo unimos los cuadraditos. Este es uno de los métodos, los pueden coser. También pueden hacer tiras, van haciendo uno atrás de otro y luego unen las tiras. Hay muchas maneras de unir cuadraditos. Miren lo que es esto, es hermoso, es una flor preciosa, da para mucho. Miren qué bonito. Ahora nos queda simplemente enhebrar, cortar estas hebras, enhebrar estas otras y esconderlas. Siempre cada color la vamos a ir escondiendo, cada tirita de estas, por ejemplo, esta que es en verde agua, la vamos a esconder por el verde agua. Esta que es un verde más subido, lo vamos a esconder por aquí. No nos vamos a pasar a los otros colores para que esto quede prolijo de un lado y del otro. Fundamental, cuando terminamos un trabajo tenemos que ver que nos quede prolijo. Entonces así estos trabajos nos van a sacar de la mano, lo van a valorar más, valoran mucho cuando un trabajo está bien terminado.
Bueno, espero que les haya gustado, que disfruten. Es una flor preciosa, hay mucho para hacer con esta flor y la podemos destinar a muchos proyectos. Muchas gracias.